Era una tarde gris en la vecindad. El sol, casi oculto tras una neblina sucia, parecía cansado de mirar tanta miseria. Las risas de los niños ya no llenaban el aire como antes. Ahora el silencio dominaba, un silencio que pesaba como una manta húmeda. La pintura de las paredes se había caído, y en el suelo había botellas rotas, papeles viejos, y un par de agujas abandonadas que nadie se atrevía a tocar. Don Ramón, con la mirada perdida, fumaba sentado junto al barril del Chavo. Tenía ojeras profundas y el rostro demacrado. Hacía semanas que no conseguía trabajo. El Chavo salió de su barril con una sonrisa cansada, sujetando una bolsa casi vacía de pan duro. Don Ramón. ¿Tiene hambre?, preguntó con voz débil. El hombre lo miró y trató de sonreír. Siempre tengo hambre, Chavo. Pero ya uno se acostumbra. La puerta del departamento 71 se abrió con brusquedad. Doña Florinda salió con su delantal manchado y la expresión tensa. Kiko. No te juntes con esa gente, gritó, mirando con desprecio a don Ramón y al Chavo. Kiko, que estaba sentado en las escaleras, ni siquiera respondió. Tenía los ojos rojos, no de haber llorado, sino por el humo que salía del callejón. Desde hacía meses, varios jóvenes del barrio habían empezado a vender y consumir drogas ahí mismo, a pocas cuadras. Nadie decía nada. Todos lo sabían. Todos lo temían. Esa tarde, el profesor Girafales había venido a visitar a doña Florinda. Caminaba con su porte acostumbrado, pero su rostro también reflejaba preocupación. Doña Florinda, dijo con voz grave. La policía ha dicho que el barrio está cada vez peor. Ayer encontraron a un chico. Muy joven. En la esquina de la panadería. Doña Florinda bajó la mirada. Ya no es seguro, profesor. Pero no tengo a dónde ir con Kiko. Don Ramón escuchaba desde su rincón. ¿Y quién sí tiene a dónde ir, profesor?, dijo con tono amargo. Los que tenemos poco, aquí nos quedamos, aunque nos maten. El ambiente se volvió tenso. El viento soplaba y hacía rechinar las puertas. De repente, el sonido de una motocicleta irrumpió en la vecindad. Dos hombres entraron, vestidos de negro, con tatuajes visibles en los brazos. Uno de ellos tenía una cadena gruesa al cuello. El otro, una mirada fría. Buscamos al tal Chente, dijo el de la cadena. Aquí no vive nadie con ese nombre, respondió don Ramón, levantándose. Ah, no. El hombre sacó un papel arrugado con la dirección escrita. Dicen que aquí vendió algo que no debía. Y si no aparece, alguien va a pagar por él. Doña Clotilde salió de su casa, nerviosa. Por favor, señores, aquí solo vive gente pobre, no delincuentes. El otro hombre la miró con desprecio. Todos los barrios tienen su basura, doña. El Chavo, asustado, se escondió detrás del barril. Kiko abrazó a su madre, temblando. El silencio fue absoluto. El señor Barriga llegó justo en ese momento, acompañado de su hijo Ñoño. Venía, como siempre, a cobrar la renta, pero apenas al entrar notó la tensión. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz firme. Uno de los hombres lo miró y sonrió. Nada que le importe, gordito. Váyase antes de que se meta en lo que no debe. Ñoño se aferró al brazo de su padre. Papá, vámonos, tengo miedo. El señor Barriga respiró hondo. Sabía que no podía hacer nada. Sabía que, si llamaba a la policía, nadie llegaría a tiempo. En ese barrio, la ley tardaba. O no llegaba. Los hombres se fueron dejando una amenaza. Volveremos esta noche. Si no nos dicen dónde está Chente, alguien va a desaparecer. Esa noche cayó una llovizna helada. La vecindad se veía más triste que nunca. Las luces parpadeaban, los charcos reflejaban las sombras como espejos rotos. Doña Florinda cerró la puerta con llave, abrazando a Kiko. No te preocupes, hijito, no va a pasar nada. Pero su voz temblaba. En el patio, don Ramón y el profesor Girafales hablaban en voz baja. Ramón, dijo el profesor. Hay que avisar a alguien. ¿A quién, maestro?, respondió con resignación. Si aquí nadie escucha. Los vecinos tienen miedo. Y con razón. Doña Clotilde se acercó con un farol en la mano. Yo puedo quedarme de guardia un rato, por si esos hombres regresan. El Chavo, mojado por la lluvia, los observaba desde su barril. ¿Y si los malos se llevan a alguien?,
Preguntó con inocencia. Nadie respondió. El silencio volvió, solo roto por el goteo del agua y el ladrido lejano de un perro. A medianoche, el sonido de una moto volvió a escucharse. Don Ramón se levantó de golpe, mirando hacia la entrada. El profesor Girafales asintió y tomó una vieja barra de hierro. El señor Barriga, que no había podido dormir, salió también, decidido a proteger a su hijo. Los faroles alumbraban apenas lo suficiente para ver las siluetas que se acercaban. Esta vez no eran 2 hombres. Eran 4. Uno de ellos llevaba una pistola. Se los dijimos. Dijo el que parecía el líder. Si no aparece el tipo que buscamos, pagarán por él. Por favor. Gritó doña Florinda desde su ventana. Aquí solo hay familias. El hombre apuntó hacia arriba. Entonces empecemos por ahí. Todo ocurrió muy rápido. Don Ramón corrió hacia el centro del patio, poniéndose frente a ellos. No se atrevan, cobardes. El chavo gritó su nombre. Ñoño comenzó a llorar. Un disparo rompió el aire. El eco del balazo rebotó en las paredes como un trueno. El cuerpo de don Ramón cayó al suelo, inerte, bajo la lluvia. Doña Clotilde lanzó un grito desgarrador. El chavo corrió hacia su amigo, temblando, empapado. Don Ramón, despierte. El profesor Girafales intentó detener la sangre con sus manos, mientras el señor Barriga sacaba a Ñoño y gritaba pidiendo ayuda. Pero nadie salió. Nadie respondió. Los hombres se marcharon tan rápido como habían llegado. Solo quedó la lluvia, lavando la sangre sobre el suelo. El chavo lloraba sin entender. Él no hizo nada. Solo quería trabajo. El profesor se arrodilló, con la mirada perdida. Y eso, chavo, es lo peor de todo. La vecindad quedó en silencio. Solo el rumor lejano de la motocicleta marcaba el fin de una noche que nunca olvidarían. El amanecer llegó lento, pesado, como si el sol no quisiera mirar lo que la noche había dejado. La lluvia se había detenido, pero el suelo seguía húmedo y el aire olía a hierro y tristeza. Don Ramón yacía cubierto con una manta vieja que doña Clotilde había encontrado. El profesor Girafales permanecía sentado junto al cuerpo, inmóvil, con la mirada perdida. El señor Barriga, aún temblando, había ido a la comisaría al amanecer, aunque en el fondo sabía que poco harían. El chavo no hablaba. Desde su barril observaba el cuerpo de su amigo como si esperara que se levantara y le dijera que todo había sido una broma. Pero el silencio era absoluto. Kiko no paraba de llorar. Mamá. ¿Por qué le hicieron eso a don Ramón? Doña Florinda no tenía respuesta. ¿Por qué? El mundo ya no sabe lo que hace, hijo mío. Susurró, apretando los dientes para no llorar. Doña Clotilde se acercó lentamente al barril del chavo. Hijo. Come algo. El niño negó con la cabeza. No tengo hambre. Quiero que don Ramón despierte. Ella se agachó junto a él, y por primera vez en años, lo abrazó. Nadie más en la vecindad hablaba. Los vecinos miraban desde las puertas, algunos rezando en silencio, otros simplemente observando con miedo. Horas más tarde, llegó una patrulla. 2 oficiales tomaron declaraciones sin mirar a nadie a los ojos. Lo sentimos, señora. Dijo uno de ellos a doña Clotilde. No hay mucho que podamos hacer. Nadie vio nada, nadie dirá nada. Pero estaban aquí. Los vimos. Gritó el chavo, con lágrimas corriendo por su rostro sucio. Lo sé, hijo. Dijo el policía. Pero sin nombres ni pruebas. No hay caso. El chavo miró al suelo. El mundo, de repente, se volvió más grande y más cruel. Esa tarde, el profesor Girafales reunió a todos en el patio. El cuerpo de don Ramón ya había sido llevado por la ambulancia. El suelo seguía manchado de sangre, y nadie se atrevía a pisar esa parte. El aire olía a tristeza. Escuchen. Dijo el profesor, intentando mantener la calma. No podemos quedarnos aquí. Es peligroso. Esos hombres pueden volver. ¿Y a dónde iremos, profesor? Preguntó doña Clotilde. Nadie nos quiere cerca. Dicen que este barrio está maldito. No está maldito. Interrumpió el chavo, con la voz temblorosa. Está triste. Todos guardaron silencio. Doña Florinda miró al profesor. Yo. Me iré con Kiko. Buscaré otro sitio. Yo también. Añadió el señor Barriga. No pienso exponer a Ñoño. El chavo bajó la mirada. ¿Y yo?
Nadie respondió. El profesor Girafales se agachó frente a él. Chavo. No tengo dónde llevarte. Pero te prometo que haré lo posible para encontrarte un lugar seguro. El niño solo asintió. Esa noche, uno a uno, los habitantes comenzaron a empacar. Las puertas se cerraban, los pasos se escuchaban lejanos, y las luces se apagaban. El barrio se vaciaba. Doña Clotilde fue la última en salir. Dejó su farol encendido frente al barril, por si el chavo despertaba. Cuídate, hijo. Don Ramón te quería como si fueras suyo. Susurró antes de marcharse. El chavo permaneció ahí, solo, abrazado a una vieja cobija que alguna vez le había dado don Ramón. El viento soplaba fuerte, levantando polvo y hojas secas. Pasaron los días. Nadie volvió. El patio se llenó de silencio, el tipo de silencio que solo dejan los lugares abandonados. El chavo se las arreglaba como podía. A veces encontraba pan viejo en los basureros, otras simplemente dormía para no sentir hambre. Cada noche hablaba en voz baja, mirando al cielo. Don Ramón. Ya pagué la renta por usted. No con dinero, pero ya nadie lo molesta. Una tarde, mientras el sol se escondía, escuchó pasos en la entrada. Se escondió detrás de su barril, temeroso. Era el profesor Girafales. Tenía el rostro cansado. Chavo. Vine por ti. He hablado con una señora que puede cuidarte unos días. No es mucho, pero no puedo dejarte aquí. El niño sonrió débilmente. Gracias, profesor. Pero yo quiero quedarme. Quedarte. ¿Por qué? Porque aquí está don Ramón. Aquí fue donde todos éramos una familia, aunque no tuviéramos nada. El profesor guardó silencio. Sabía que el niño no lo entendería, pero también sabía que no podía obligarlo. Está bien. Dijo finalmente. Vendré mañana otra vez. No te quedes sin comer. El chavo asintió. El profesor se marchó con pasos lentos. Esa noche, el niño se sentó frente al barril y miró el cielo. Don Ramón. Ya no tengo miedo. Pero ¿por qué todos se van cuando uno más los necesita? La brisa sopló suave, moviendo las hojas del patio. El niño se acostó dentro del barril, abrazando su cobija. Al amanecer, el profesor Girafales regresó. Golpeó las manos y llamó varias veces. Chavo. Chavito, despierta. No hubo respuesta. Caminó hasta el barril y lo movió suavemente. Dentro, el niño estaba dormido, con una sonrisa leve. Pero su piel estaba fría. El profesor cayó de rodillas, sin poder decir una palabra. El silencio de la vecindad era absoluto. Solo el farol de doña Clotilde seguía encendido, temblando con el viento. El chavo, al fin, había dejado de tener hambre. Esa mañana, el barrio fue completamente desalojado. Los vecinos se marcharon para siempre. Con el tiempo, el lugar fue demolido. En el suelo, donde antes estaba el barril, crecieron unas flores amarillas entre las grietas del cemento. Nadie volvió a hablar de lo ocurrido. Pero quienes pasaban por esa calle, juraban que en las tardes, cuando el sol se esconde, aún se escucha una voz pequeña que dice: fue sin querer queriendo. Y luego, silencio. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.